En esta ocasión vamos a aprender a conectar un pulsador y a que nuestra placa Arduino sepa si este pulsador está o no está pulsado. Lo primero de todo vamos a añadir un LED. Lo que vamos a hacer con ese pulsador va a ser simplemente encender y apagar el LED. Vamos a añadir una resistencia. El LED ya sabemos utilizarlo, ¿vale? Al pin 3 añadimos un LED, por ejemplo un LED rojo. La pata larga a la resistencia y la corta iría a tierra. Con esto tenemos ya conectado nuestro LED. Vamos a coger un pulsador, ¿vale? Un push button, y vamos a ver cómo se conecta. Pero lo primero tenemos que aprender un poquito más de electrónica. Vamos a intentar explicar con este sencillo circuito esquemático cómo conectar un pulsador, pues en este caso al pin 5 de nuestra placa Arduino, ¿vale? Vemos que es un circuito muy sencillo. Hay una diferencia potencial de 5 voltios entre dos puntos del circuito, ¿vale? Pues lo que sería la fila del más y la del menos de nuestra placa de prototipos. Y tenemos, pues bueno, conectado a un extremo del pulsador, lo tenemos conectado al más, y el otro lo tenemos conectado al pin 5. ¿Cómo podemos hacer que por este pin 5 leamos un valor alto o bajo? ¿Vale? La idea sería leer un valor alto, un high, si el pulsador está apretado, y un valor bajo, un low, si el pulsador está como está ahora, suelto, ¿vale? En este caso, al estar suelto, deberíamos de recibir un valor low, pero aquí hay un problema. Si está suelto, no es ni un valor high ni un valor low. Para tener un valor low, tendríamos que tenerlo de esta forma, ¿vale? De esta forma, si conectamos a tierra, ¿vale? Al conectar a tierra, al negativo, ¿no? Esta pata, al estar el pulsador abierto, ¿cómo está conectado este pin 5? Pues está conectado, claramente vemos que está conectado a negativo, ¿vale? De esta forma, por el pin 5 estaríamos recibiendo un low. Si cerramos el pulsador, ¿vale? Si cerramos el pulsador, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que nos va a ocurrir es que una serie de electrones van a circular, ¿vale?, a través del conductor. Y aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los electrones siempre van a intentar llegar, ¿vale?, al otro extremo de la diferencia de potencial por el camino más sencillo. A través del pin 5 podrían hacerlo internamente, dentro de la placa Arduino, pero el camino, pues bueno, es un poco más complicado que hacerlo por aquí, ¿vale? Aquí llegan directamente al otro extremo de la diferencia de potencial, con lo cual tenemos un problema. Hemos cerrado el interruptor, pero los electrones no han entrado por nuestro pin 5. No estamos detectando que ese circuito se ha cerrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo. Tenemos que conseguir, por una parte, que cuando el interruptor esté abierto, este cable esté conectado a negativo, pero además que cuando el interruptor esté cerrado, los electrones no quieran ir por ese camino. Que los electrones quieran ir por un camino que sea más sencillo, que les resulte más atractivo. ¿Cómo podemos hacer eso? Muy sencillo. En este interruptor, o sea, en este camino, por donde habíamos puesto un cable, añadir una resistencia muy grande. Por ejemplo, una resistencia de 10 kiloohmios. Si hacemos esto, ¿qué va a ocurrir? ¿Vale? Cerramos el circuito, los electrones se moverían a través de este conductor y al llegar aquí
tendrían dos caminos para llegar a tierra, ¿vale? Ya les digo que internamente a través del pin 5 pueden llegar a tierra, ¿vale? Tendrían dos caminos, un camino a través del pin 5 y otro camino a través de la resistencia de 10 kiloohmios. ¿Qué es lo que pasa? Que esta resistencia es muy grande. Los electrones son perezosos, intentan ir siempre por el camino más fácil. La resistencia de 10 kiloohmios, como su nombre indica, opone mucha resistencia a que pasen por ahí. Van a tener que hacer un gran esfuerzo. Así que van a decir que ni de palo. Mejor vienen por aquí. De esta forma, si el interruptor está abierto, a través de la resistencia, aunque sea una resistencia, no pasa nada. Estamos conectados a la parte negativa del circuito, ¿vale? Si cerramos el circuito, ¿vale? Si cerramos el interruptor, los electrones tienen un camino para llegar a tierra a través del pin 5 en lugar de a través de la resistencia. Un camino más sencillo, con lo cual detectaríamos de esa forma que el circuito se ha cerrado. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una diferencia potencial de 5 voltios, ¿vale? Las filas positiva y negativa de nuestra placa de prototipos. Necesitamos conectar la parte positiva a un extremo del pulsador. Y al otro extremo del pulsador estarán unidos dos cables. Un cable a través de una resistencia grande, ¿vale?, que lleva a tierra, y otro cable que va al pin 5. De esta forma tendremos montado el circuito necesario para nuestro pulsador. Volvemos al circuito. Tenemos nuestro pulsador y vamos a conectarlo, ¿vale? La manera más sencilla de conectarlo, donde mejor encaja, es aquí en medio, ¿vale? Vamos a conectar, hemos dicho, uno de sus extremos a positivo y el otro extremo, ¿vale? Por una parte lo conectamos al pin 5, hemos dicho, podría ser otro extremo. Vamos a cambiarle de color al cable, porque si no lo vamos a mezclar con este de aquí, ¿vale? Hemos dicho al pin 5 por una parte, y por otra parte necesitamos una resistencia grande, por ejemplo de 10 kiloohmios, ¿vale? Y la vamos a conectar a tierra, ¿vale? De esta forma vemos pulsador, uno de los extremos a positivo, el otro extremo por una parte al pin 5 y por otra parte el mismo, ¿vale? Recordamos que todo esto de aquí está unido, entonces por una parte al 5 y por otra parte directamente aquí lo hemos conectado con la resistencia a tierra, tal y como habíamos dicho aquí en nuestro circuitillo. Vale. ¿Cómo vamos a obtener el estado del pin? ¿Vale? Vamos a ver cómo leemos el estado de un sensor digital, ¿no? Este pulsador es un sensor digital conectado al pin 5, ¿vale? Un sensor digital es un sensor que lee dos valores. Podemos obtener low o high, ¿vale? Si está en este caso pulsado o no está pulsado. Para ello tenemos que realizar dos pasos. El primer paso es configurar el pin como entrada. En nuestra función setup, en este caso tendremos que decir que el pin 5 es una entrada, input, porque vamos a obtener datos a través de ese pin. El segundo paso es utilizar la función digital read. Digital read recibe, entre paréntesis, el pin del sensor, ¿vale? ¿A qué pin está conectado nuestro sensor? Esta función nos va a devolver un resultado de tipo entero. Y este resultado de tipo entero puede ser dos valores. Van a ser dos constantes. Puede ser una constante que es high, eso quiere decir que en este caso el pulsador estaría pulsado, o low, en este caso querría decir que el pulsador estaría sin pulsar, ¿vale? Vemos que son las mismas constantes, high y low,
con las que encendíamos o apagábamos un LED en la función digital write, ¿vale? Entonces vamos a leerlas y con el resultado de esta función de digital read, con ese resultado vamos a encender o apagar el LED. Pues vamos allá con nuestro código. Vamos a eliminar todo esto que tenemos aquí. Vamos a empezar definiendo constantes para los pines. Tenemos el pin del LED en, hemos dicho, el 3. Y tenemos el pin del pulsador en el 5. ¿Vale? Vamos a indicar que estos son los pines del circuito. Vale. Vamos allá con la inicialización. Para inicializar necesitamos la función setup En esta función setup tendremos que hacer un pin mode del pin LED como una salida, pin LED, output, el pin del LED es una salida, y también vamos a tener que decir que pin mode, que el pin del pulsador es una entrada. ¿Vale? De esta manera hemos inicializado nuestro circuito. ¿Vale? Hemos dicho que el pin del LED, que es el 3, lo vamos a usar como una salida, ¿vale? Y el pin del pulsador como una entrada. Vamos a leer datos. ¿Y qué es lo que va a hacer nuestro programa en sí? En el loop. Pues lo que vamos a hacer va a ser obtener el valor del pulsador, ¿vale? Para ello hemos dicho que vamos a utilizar la función digital read, y la función digital read devuelve un entero. Por lo tanto, necesito una variable entera para guardar el resultado de esa función. Podemos llamarla, por ejemplo, valor. ¿Cuál es el valor del pulsador? Pues el resultado de hacer digital read sobre el pin del pulsador. Y hemos dicho que lo que queremos es que si el pulsador está apretado, se encienda el LED. Si el pulsador no está apretado, el LED esté apagado. ¿Cómo podríamos hacer eso? Muy sencillo. Si el pulsador está apretado, valor va a ser high. Si el pulsador está suelto, valor va a ser low. Y justamente ese contenido de valor es lo que necesitamos para encender o apagar el LED con digital write. Porque si utilizamos digital write sobre el pin del LED, si como segundo parámetro escribo high, el LED se enciende. Si escribo low, el LED se apaga. Y si escribo valor, ¿qué va a hacer? Si valor es high, encenderse, y si valor es low, apagarse. Vamos allá. Se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. Vemos que si pulso, encendido. Si no, se apaga. Pulso, encendido. Si no, se apaga. Vamos a hacer ahora que haga justo lo contrario, ¿vale? Vamos a aprender a utilizar un operador. Si delante de una función o delante de una variable escribo una exclamación, lo que estoy haciendo es negar su valor, ¿vale? Negar lo que hay dentro de esa variable. Negar el resultado de la función. Negar significa, por así decirlo, que sea lo contrario. En este caso, si valor es high,
al negarlo lo convertimos en low. Y si valor es low, al negarlo lo convertimos en high. Entonces, ¿qué es lo que voy a decirle al LED que haga? Justo lo contrario que lo que tengo en valor. Si ejecuto esta simulación, vemos que ahora que no estoy pulsando, el LED está encendido, y si lo pulso, el LED se apaga. Suelto, se enciende. Pulso, se apaga. ¿Vale? Es decir, con la exclamación, lo que hemos hecho ha sido que el LED haga justo lo contrario de lo que hay en el pulsador. De esta forma, hemos visto cómo obtener un valor, guardarlo en una variable, ¿vale? Un valor de un sensor digital, cómo guardarlo en una variable, ese valor va a ser high o va a ser low, y cómo utilizarlo, ¿vale? Y además hemos visto cómo puede negarse para que convertir un valor en justo su opuesto. Solo nos queda un último detalle. Nosotros, cuando le damos a alguien el diseño de un circuito que queremos que cree, no se lo damos así, sino se lo damos con un diagrama estandarizado. Lo último que nos quedaría sería entrar en el modo esquemático, en el modo de esquema, y ordenar los componentes de tal manera que se vea fácilmente que al pin 3 de nuestra placa Arduino hemos conectado una resistencia de 220 ohmios que va a la parte positiva, a la pata larga de un LED. La pata corta la tenemos conectada a tierra. A tierra también tenemos conectado una resistencia de 10 kiloohmios que va a un pin de un pulsador. Ese mismo pin va también, en este caso, al pin 5 de Arduino, ¿vale? Esa patita, ese extremo del pulsador, va al pin 5 de Arduino, y el otro extremo del pulsador lo tenemos conectado a 5 voltios. ¿Vale? Le damos un nombre a nuestro circuito, pues puede ser ejemplo pulsador sencillo con LED programado, ¿vale? Para que quede un poquito claro qué es lo que hace, y listo, ya tenemos terminado nuestro circuito. Bueno, vamos a montar en el circuito que teníamos antes con un LED, vamos a montar un pulsador. Vamos a ver que no tiene ninguna dificultad, ¿vale? Aquí tenemos lo que sería el pulsador. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Lo encajamos en el medio. Sabemos que una de las patas tiene que ir a positivo, pues con un cable, ¿vale? Del positivo a la misma fila que una de las patas. En la otra vamos a mandar una resistencia a negativo de 10 kiloohmios, ¿vale? Miramos bien el código de colores. Y de la misma pata mandamos un cable, por ejemplo, al pin 5 de nuestro Arduino. Ya está. Ya tenemos montado el pulsador. Nos falta programar el circuito que acabamos de montar. Para ello vamos a venir al editor de código del simulador, vamos a borrar esta modificación que habíamos puesto para que el LED estuviese encendido si el pulsador no estaba apretado, ¿vale? Vamos a coger que el LED se encienda si apretamos el pulsador. Vamos a copiar este código y en el programa Arduino vamos a pegarlo. Nos aseguramos de que está nuestra tarjeta, de que tenemos el puerto adecuado seleccionado, y vamos a cargar nuestro programa. Carga terminada.
Hemos programado ya nuestro circuito y si hacemos la prueba, vemos que efectivamente se recoge el valor del pulsador y ese valor se pasa al LED, con lo cual si apretamos el LED se enciende, si soltamos el LED se apaga.